Imagina ser un soldado alemán durmiendo en tu trinchera una noche de 1942. De repente, escuchas un sonido extraño que viene del cielo, como el susurro de una escoba gigante volando en la oscuridad. Levantas la vista y no ves nada. El cielo está negro como la boca de un lobo. Pero entonces, ¡bum! Las bombas empiezan a caer a tu alrededor como lluvia de fuego. No puedes verlas. No puedes escuchar sus motores. Solo aparecen de la nada, como fantasmas voladores, dejan caer la muerte desde las nubes, y desaparecen en silencio antes de que puedas hacer nada para detenerlas. Los soldados alemanes estaban tan aterrorizados que crearon un nombre especial para estas misteriosas atacantes: Nachthexen, las brujas nocturnas. Creían que eran espíritus malignos enviados para atormentarlos. Algunos pensaban que los soviéticos habían inventado una medicina secreta que les daba visión nocturna sobrenatural. Pero la verdad era aún más increíble que cualquier superstición. Estas brujas no eran espíritus ni soldados con poderes sobrenaturales. Eran mujeres jóvenes, la mayoría adolescentes, volando en aviones tan viejos y lentos que parecían juguetes de la Primera Guerra Mundial. Y todo esto existió gracias a una sola mujer, Marina Raskova, una navegante aérea que logró algo que nadie había hecho antes en la historia de la humanidad. Convenció al dictador más poderoso del mundo para que le permitiera crear el primer escuadrón de combate aéreo compuesto completamente por mujeres. Esta es la historia de cómo una chica que originalmente quería ser cantante de ópera se convirtió en la fundadora del regimiento más temido por los nazis. Una historia de valor, innovación y determinación que cambió para siempre las reglas de la guerra aérea. Para entender cómo Marina Raskova se convirtió en la madre de la aviación militar femenina, tenemos que viajar a Moscú en 1912, cuando nació en el seno de una familia de clase media completamente normal. Su padre era instructor de canto y su madre era profesora. La casa de los Raskova estaba siempre llena de música, libros y las conversaciones intelectuales típicas de las familias educadas de la Rusia prerevolucionaria. Marina creció rodeada de melodías y partituras, y todo el mundo esperaba que siguiera los pasos musicales de su padre. De niña, Marina tenía una voz hermosa y un talento natural para la música. Sus padres soñaban con verla cantando en los grandes teatros de ópera de San Petersburgo o Moscú. Era una niña brillante, curiosa, y con esa determinación férrea que la caracterizaría toda su vida. Pero cuando Marina era adolescente, su mundo cambió para siempre. La Revolución Rusa de 1917 transformó completamente el país. Las viejas tradiciones desaparecieron. Las nuevas oportunidades surgieron de la nada. Y para las mujeres especialmente, se abrieron puertas que habían estado cerradas durante siglos. En la nueva Unión Soviética, las mujeres podían estudiar ingeniería, medicina, ciencias, matemáticas. Podían soñar con carreras que antes estaban reservadas solo para hombres. Y Marina, que había crecido escuchando a su madre hablar sobre la importancia de la educación, decidió que quería explorar estas nuevas posibilidades. Pero aquí viene la parte extraña de la historia. Marina no mostró inicialmente ningún interés por la aviación. A diferencia de la mayoría de futuras aviadoras soviéticas, que desde niña soñaban con volar, Marina llegó a la aviación completamente por accidente. Después de graduarse del colegio, Marina comenzó a trabajar como operaria en una fábrica de productos químicos. Era un trabajo duro, mal pagado, pero necesario para ayudar a mantener a su familia en los tiempos difíciles que siguieron a la revolución. Fue en esta fábrica donde Marina conoció por primera vez el mundo de la aviación. No porque quisiera volar, sino porque necesitaba un trabajo mejor. La fábrica tenía conexiones con la industria aeronáutica soviética, y Marina descubrió que los navegantes aéreos ganaban mucho más dinero que los operarios de fábrica. En 1933, cuando Marina tenía 21 años, decidió inscribirse en un curso de navegación aérea. Su plan era simple: aprender las habilidades técnicas, conseguir un trabajo mejor pagado, y tal vez ahorrar suficiente dinero para volver eventualmente a la música. Pero cuando Marina subió por primera vez a un avión, algo mágico ocurrió. Sintió una conexión instantánea con el cielo que nunca había experimentado en tierra. La sensación de libertad, de poder ver el mundo desde arriba, de navegar a través de las nubes usando solo instrumentos y su propia inteligencia, la cautivó completamente. Marina descubrió que tenía un talento natural para la navegación aérea. Podía calcular rutas complejas en su cabeza, leer instrumentos con precisión asombrosa y mantener la calma en situaciones de emergencia. Los instructores quedaron impresionados por su capacidad de aprendizaje y su dedicación total al entrenamiento.
En 1934, con solo 22 años, Marina se convirtió en la primera mujer instructora en la prestigiosa Academia Aérea Zhukovsky. Era un logro extraordinario en una industria dominada completamente por hombres. Pero Marina no se conformó con ser solo una instructora. Quería romper barreras, establecer récords, demostrar que las mujeres podían ser tan capaces como los hombres en cualquier aspecto de la aviación. Y durante los siguientes años, hizo exactamente eso. Entre 1935 y 1938, Marina Raskova se convirtió en una de las aviadoras más famosas de toda la Unión Soviética. No solo por su habilidad técnica, sino por su audacia para intentar vuelos que otros consideraban imposibles. En una época en la que la aviación todavía era una ciencia nueva y peligrosa, cuando los aviones eran máquinas frágiles y los vuelos de larga distancia eran aventuras épicas que podían terminar en muerte, Marina decidió especializarse en establecer récords de distancia. Sus primeros récords fueron impresionantes, pero el vuelo que la convirtió en leyenda nacional ocurrió el 24 y 25 de septiembre de 1938. Junto con dos compañeras aviadoras, Polinia Osipenko y Valentina Grisodubova, Marina planeó el vuelo más ambicioso que jamás se había intentado por mujeres. El plan era volar sin escalas desde Moscú hasta Komsomolsk-on-Amur, cerca del Océano Pacífico. Era una distancia de casi 6.000 kilómetros a través de algunos de los territorios más desolados y peligrosos de la Tierra: la tundra siberiana, bosques infinitos, montañas heladas y regiones donde un accidente significaría muerte segura. El avión que eligieron para esta misión épica era un Tupolev An-37, un bombardero experimental de alta autonomía que habían bautizado Rodina, que significa patria en ruso. Era una máquina poderosa pero no probada para vuelos de esta distancia extrema. El vuelo comenzó perfectamente. Durante las primeras horas, las tres mujeres sobrevolaron paisajes conocidos: las ciudades y campos alrededor de Moscú, los ríos y bosques del occidente de Rusia. Marina, como navegante principal, calculaba constantemente su posición, verificaba el consumo de combustible y mantenía al equipo en la ruta correcta hacia el este. Pero cuando llegaron a Siberia, todo comenzó a complicarse. El clima cambió dramáticamente. Nubes espesas cubrieron el cielo, haciendo la navegación visual imposible. El viento aumentó, empujando el avión fuera de curso. Y lo peor de todo, las alas del avión comenzaron a acumular hielo peligrosamente. El hielo en las alas es una de las situaciones más peligrosas que puede enfrentar cualquier avión. Hace que la aeronave se vuelva pesada, difícil de controlar, y puede causar que pierda sustentación y se estrelle. Marina y sus compañeras se dieron cuenta de que tenían que perder peso inmediatamente o morirían. Comenzaron a lanzar todo lo que no era absolutamente esencial: equipos extra, comida de emergencia, herramientas, cualquier cosa que pudiera reducir el peso del avión. Pero no era suficiente. El hielo seguía acumulándose, y el avión seguía perdiendo altura peligrosamente. Fue entonces cuando Marina tomó la decisión más valiente de su vida hasta ese momento. Para salvar a sus compañeras y completar la misión, decidió lanzarse ella misma en paracaídas en medio de la tundra siberiana, llevando consigo solo lo más básico para supervivencia: una pistola, una brújula, una navaja, fósforos impermeables y una tableta y media de chocolate. Imagínate el coraje que esto requería. Marina se lanzó sola a uno de los ambientes más hostiles del planeta, en medio del invierno siberiano, con temperaturas que podían bajar a 40 grados bajo cero, en un territorio donde podía caminar durante semanas sin encontrar un solo ser humano. Pero su sacrificio funcionó. Sin su peso extra, el avión Rodina pudo ganar altura, superar la tormenta de hielo y continuar hacia su destino. Valentina y Polinia lograron completar el vuelo, estableciendo un récord mundial femenino de distancia. Mientras tanto, Marina sobrevivió 10 días en la tundra siberiana. 10 días caminando a través de paisajes helados que parecían salidos de otro planeta. 10 días alimentándose solo con chocolate y agua de nieve derretida. 10 días navegando con su brújula hacia donde esperaba encontrar civilización. Cuando finalmente un campesino local encontró a Marina, estaba mal herida, agotada y cerca de la muerte por hipotermia. Pero estaba viva. Y cuando las noticias de su supervivencia llegaron a Moscú, se convirtió instantáneamente en heroína nacional. Los periódicos gritaban: Marina Raskova sigue con vida. La historia de su sacrificio heroico y supervivencia milagrosa cautivó a toda la Unión Soviética. Las tres mujeres regresaron a Moscú como auténticas leyendas. El 2 de noviembre de 1938, Marina Raskova,
junto con sus dos compañeras, se convirtió en una de las primeras mujeres en recibir la distinción de heroína de la Unión Soviética. Era el honor más alto que el Estado soviético podía otorgar, y Marina lo había ganado antes de cumplir los 27 años. Pero lo más importante es que este vuelo épico le dio a Marina algo que resultaría crucial para el resto de su vida: acceso directo a Stalin. El dictador soviético quedó tan impresionado por su hazaña que la recibió personalmente en el Kremlin, le otorgó el grado de mayor y le dio un puesto importante en la dirección del Partido Comunista. Esta conexión personal con Stalin sería la clave que le permitiría a Marina lograr lo imposible cuando la guerra llegara a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941 amaneció como un día normal en la Unión Soviética. La gente se despertó, desayunó, se preparó para ir al trabajo o a la escuela. Nadie imaginaba que antes de que terminara ese día, su mundo habría cambiado para siempre. A las 3:15 de la madrugada, sin declaración de guerra previa, 4 millones de soldados alemanes, 4.400 tanques y 4.000 aviones comenzaron la operación militar más masiva de la historia humana, la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética. En cuestión de horas, el ejército alemán destruyó miles de aviones soviéticos en tierra, aplastó las defensas fronterizas y comenzó su avance hacia Moscú, Leningrado y Stalingrado. Era el inicio de lo que los soviéticos llamarían la Gran Guerra Patria, la lucha más brutal y desesperada en la historia de su país. Stalin había sido completamente tomado por sorpresa. A pesar de múltiples advertencias de espías y diplomáticos, había creído que Hitler no sería tan estúpido como para abrir un segundo frente mientras luchaba contra Gran Bretaña. Pero Hitler había decidido que era el momento perfecto para destruir al comunismo y conquistar las vastas tierras y recursos de la Unión Soviética. Los primeros meses de la guerra fueron catastróficos para los soviéticos. Millones de soldados fueron capturados o muertos. Ciudades enteras fueron conquistadas en días. Los alemanes avanzaban tan rápido que parecía que nada podía detenerlos. En el aire, la situación era especialmente desesperada. Los pilotos alemanes dominaban completamente el cielo. La Luftwaffe tenía mejores aviones, pilotos más experimentados y tácticas más avanzadas. Los aviones soviéticos eran derribados por docenas cada día. Fue en este contexto desesperado cuando Marina Raskova tomó la decisión que cambiaría la historia de la aviación militar. Usando su estatus como heroína de la Unión Soviética y su relación personal con Stalin, pidió una audiencia urgente con el líder soviético. En octubre de 1941, mientras los tanques alemanes se acercaban peligrosamente a Moscú, Marina se presentó ante Stalin con una propuesta revolucionaria: crear regimientos aéreos compuestos completamente por mujeres. La idea era radical, audaz y aparentemente loca. En toda la historia de la humanidad, ningún país había permitido oficialmente que las mujeres participaran en combate aéreo. Los militares tradicionales creían que las mujeres no tenían la fuerza física, la resistencia mental o la agresividad necesaria para el combate. Pero Marina tenía argumentos convincentes. Primero, la Unión Soviética estaba perdiendo la guerra y necesitaba desesperadamente más pilotos. Segundo, existían en el país cientos de mujeres entrenadas como navegantes y pilotos por clubes de vuelo, escuelas de aviación civil y organizaciones como Osoviakim. Tercero, las políticas soviéticas de educación igualitaria habían creado una generación de mujeres jóvenes con conocimientos técnicos que otros países no tenían. Marina le explicó a Stalin que estas mujeres estaban ansiosas por servir a su país. Cientos ya habían escrito cartas pidiendo permiso para participar en combate. Muchas tenían familias que habían sido asesinadas por los nazis. Tenían motivación personal para luchar que ningún entrenamiento militar podía crear. Pero tal vez el argumento más convincente de Marina fue pragmático: la propaganda. En 1941, Estados Unidos todavía no había entrado oficialmente en la guerra, y Stalin necesitaba desesperadamente apoyo internacional. La imagen de mujeres soviéticas luchando heroicamente contra el fascismo podría tener un tremendo valor propagandístico a nivel mundial. Stalin escuchó la propuesta de Marina en silencio. Era un hombre que había tomado decisiones brutales toda su vida, pero esta era diferente. Era apostar el destino de cientos de mujeres jóvenes en una idea completamente sin precedentes. Después de lo que pareció una eternidad, Stalin asintió. Le dio a Marina autorización oficial para organizar no uno, sino 3 regimientos aéreos femeninos. Sería un experimento que podría cambiar la guerra o terminar en desastre total. Marina Raskova acababa de lograr algo que ninguna mujer en la historia había conseguido:
permiso para crear las primeras unidades de combate aéreo compuestas completamente por mujeres. Tan pronto como Stalin dio su aprobación, Marina Raskova se enfrentó a un desafío que parecía imposible: transformar a cientos de mujeres jóvenes, muchas sin experiencia militar, en pilotos de combate capaces de enfrentar a los mejores aviadores de la Luftwaffe. La respuesta de las mujeres soviéticas a su llamado fue abrumadora. En cuestión de semanas, Marina recibió miles de cartas de voluntarias de toda la Unión Soviética. Eran estudiantes universitarias de física, matemáticas, astronomía y química. Eran instructoras de vuelo de clubes aeronáuticos civiles. Eran jóvenes que habían perdido a padres, hermanos, novios en los primeros meses de la guerra y querían venganza. Una de estas voluntarias era Nadezhda Popova, una estudiante de 19 años cuya ciudad natal había sido bombardeada por los alemanes. Nadezhda había visto cómo los Stukas alemanes ametrallaban a civiles indefensos en las calles. Cuando escuchó sobre el llamado de Marina, caminó más de 200 kilómetros hasta la estación de reclutamiento más cercana. Otra era Irina Rakovolskaya, una estudiante de matemáticas de Moscú que había estado estudiando para ser profesora cuando comenzó la guerra. Irina había calculado que si no hacía algo para detener a los alemanes, pronto no habría escuelas donde enseñar. Marina seleccionó cuidadosamente a las candidatas más prometedoras. No solo buscaba habilidades de vuelo, buscaba mujeres con la inteligencia, determinación y estabilidad emocional necesarias para sobrevivir en combate. Al final, reclutó a 115 mujeres entre 17 y 22 años. Era un grupo diverso que representaba toda la Unión Soviética: rusas, ucranianas, kazajas, bielorrusas, georgianas. Algunas eran pilotos experimentadas, pero muchas eran principiantes que tendrían que aprender todo desde cero. El entrenamiento se llevó a cabo en la ciudad de Engels, al este de Moscú. Marina estableció una escuela de aviación militar completamente nueva, diseñada específicamente para mujeres. Era un lugar donde tendrían que aprender no solo a volar, sino a matar. El primer desafío fue completamente práctico: la ropa. El ejército soviético no tenía uniformes diseñados para mujeres. Todo había sido hecho para hombres. Las botas eran demasiado grandes, los uniformes demasiado largos, los cascos demasiado pesados. Las mujeres tuvieron que improvisar, cosiendo y modificando uniformes masculinos para que se ajustaran a sus cuerpos. Los aviones también requerían modificaciones. Los asientos tenían que ser elevados y acercados a los pedales para que las mujeres, generalmente más pequeñas que los hombres, pudieran alcanzar todos los controles. Algunos instrumentos tenían que ser reposicionados para acomodar diferentes proporciones corporales. Pero los desafíos físicos eran nada comparados con los desafíos psicológicos. Marina tenía que enseñar a estas mujeres a matar. Tenía que transformar estudiantes y profesoras en guerreras capaces de lanzar bombas sobre seres humanos. El entrenamiento era brutal. Comenzaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer. Las mujeres aprendían navegación avanzada, tácticas de combate, mantenimiento de aeronaves, comunicaciones por radio, supervivencia en territorio enemigo y primeros auxilios de campo. Pero la parte más difícil del entrenamiento era psicológica. Marina utilizaba técnicas innovadoras para preparar mentalmente a sus aviadores para la realidad del combate. Mostraba fotografías de atrocidades nazis para mantener vivo el odio necesario. Practicaban bombardeos en modelos que representaban objetivos alemanes. Aprendían a disparar armas personales para autodefensa si eran derribadas. Durante los 6 meses de entrenamiento, Marina observó una transformación extraordinaria. Las estudiantes universitarias tímidas se convirtieron en pilotos confiadas. Las mujeres que nunca habían pensado en la violencia aprendieron a planificar ataques letales. Las jovencitas que habían crecido soñando con matrimonio y familia ahora soñaban con venganza contra los invasores de su patria. Marina dividió a sus graduadas en 3 regimientos especializados. El 586 Regimiento de Aviación de Caza, comandado por Tamara Kazarinova, sería responsable de defender el espacio aéreo soviético contra bombarderos y cazas alemanes. El 587 Regimiento de Aviación de Bombardeo, que Marina comandaría personalmente, atacaría objetivos estratégicos alemanes durante el día. Y el más famoso de todos, el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, que se especializaría en ataques sorpresa durante la noche. Este último regimiento sería el que aterrorizaría tanto a los alemanes que los haría crear el apodo que definiría para siempre a estas mujeres, las brujas nocturnas.
El 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno era el más innovador y peligroso de los 3 regimientos creados por Marina Raskova. Su misión era única en la historia de la guerra aérea: realizar ataques de hostigamiento nocturno para aterrorizar psicológicamente al enemigo e impedir que descansaran. Los aviones asignados a este regimiento eran Polikarpov Po-2, pequeños biplanos de madera y lona que originalmente habían sido diseñados como aviones de entrenamiento en los años 20. Eran máquinas primitivas comparadas con los cazas modernos de la Luftwaffe, lentos, frágiles, sin blindaje, sin radio, sin paracaídas para las tripulaciones. Cualquier comandante militar sensato habría considerado estos aviones completamente inadecuados para combate. Pero Marina y sus mujeres vieron oportunidades donde otros veían limitaciones. Los Po-2 tenían características que los convertían en armas nocturnas perfectas. Primero, eran tan lentos que volaban por debajo de la velocidad mínima que los cazas alemanes necesitaban para mantenerse en el aire. Los Messerschmitt Bf 109 y los Focke-Wulf FW 190, los mejores cazas alemanes, entraban en pérdidas e intentaban volar tan lento como los Po-2. Era como tratar de usar un coche de carreras para perseguir a alguien caminando. Segundo, eran tan pequeños y volaban tan bajo que era casi imposible detectarlos con radar. Los sistemas de defensa alemanes habían sido diseñados para detectar bombarderos grandes volando a alta altitud, no biplanos diminutos rozando las copas de los árboles. Tercero, y más importante, eran silenciosos. Marina desarrolló una táctica revolucionaria. Sus pilotos volarían hacia los objetivos alemanes con el motor al ralentí, luego apagarían completamente el motor y planarían en silencio hacia sus blancos. El único sonido que hacían era el susurro del viento a través de las alas de madera y los cables del biplano. Los soldados alemanes empezaron a escuchar este sonido extraño en las noches, un susurro suave, como el sonido de una escoba gigante barriendo el cielo. No podían ver nada, no escuchaban motores. Solo este ruido fantasmal que aparecía de la nada, seguido por explosiones devastadoras, y luego silencio total. Los alemanes, que eran un pueblo con una rica tradición de cuentos de hadas y folclore sobre brujas, comenzaron a llamar a estas atacantes misteriosas Nachthexen, brujas nocturnas. El nombre se extendió rápidamente por todo el frente oriental, y pronto toda Alemania sabía sobre estas criaturas sobrenaturales que aparecían en la oscuridad para sembrar terror. La realidad era que las brujas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes, volando en máquinas que parecían juguetes de la Primera Guerra Mundial. Pero la táctica que habían desarrollado era tan efectiva que cambió las reglas de la guerra nocturna. Una misión típica de las brujas nocturnas funcionaba así. Al anochecer, grupos de 2 o 3 Po-2 despegarían de bases secretas cerca del frente. Volarían a muy baja altura, usando la oscuridad y el terreno para evitar detección. Cuando se acercaban a objetivos alemanes, campamentos, depósitos de suministros, posiciones de artillería, la piloto apagaría el motor y comenzaría a planear silenciosamente. En esos momentos de planear silencioso, las brujas nocturnas eran prácticamente invisibles. Los alemanes no las veían, no las escuchaban, no tenían idea de que estaban ahí. Era como ser atacado por fantasmas. Cuando estaban directamente sobre el objetivo, la navegante soltaba las bombas con precisión milimétrica. Cada Po-2 podía cargar solo 300 kilos de bombas, así que cada bomba tenía que contar. No había espacio para errores. Inmediatamente después de soltar las bombas, la piloto encendía el motor de nuevo y escapaba a toda velocidad antes de que los alemanes pudieran reaccionar. Para cuando las explosiones iluminaban el suelo, las brujas ya habían desaparecido en la oscuridad. Pero aquí viene la parte más increíble. Cada equipo realizaba múltiples misiones cada noche. Durante el verano, cuando las noches eran cortas, realizaban 8 o 9 vuelos por noche. Durante el invierno, cuando las noches eran largas, el número subía a 15 vuelos por noche. Imagínate el agotamiento físico y mental. Estas mujeres volaban durante 8 o 10 horas consecutivas, navegando en oscuridad total, aterrizando y despegando docenas de veces, cargando bombas manualmente entre misiones, manteniéndose alerta para combate durante toda la noche. Y hacían esto noche tras noche, mes tras mes, año tras año. Era una forma de guerra que requería una resistencia física y mental que pocos seres humanos poseían. Los alemanes intentaron todo para detener a las brujas nocturnas. Instalaron más reflectores antiaéreos para iluminar el cielo. Desplegaron cazas nocturnos especializados. Ofrecieron recompensas especiales, incluyendo la Cruz de Hierro, a cualquier piloto alemán que lograra derribar una bruja.
Hitler personalmente emitió órdenes para que la captura de una bruja nocturna fuera prioridad máxima. Pero nada funcionaba. Las brujas eran demasiado pequeñas, demasiado rápidas, demasiado impredecibles. Aparecían donde menos se las esperaba, atacaban objetivos que parecían imposibles de alcanzar, y desaparecían antes de que alguien pudiera hacer nada para detenerlas. Durante la guerra, las brujas nocturnas realizaron más de 23.600 misiones de combate. Lanzaron casi 3.000 toneladas de bombas sobre objetivos alemanes. Destruyeron depósitos de municiones, tanques de combustible, posiciones de artillería, puentes, estaciones de ferrocarril y campamentos enteros. Pero su impacto psicológico fue aún mayor que su impacto físico. Los soldados alemanes desarrollaron insomnio colectivo. No podían dormir porque sabían que en cualquier momento las brujas podían aparecer. La moral de las tropas alemanas en el frente oriental se desplomó debido al agotamiento constante. Y todo esto fue posible gracias a la visión de una mujer, Marina Raskova, que había visto el potencial de guerra nocturna de precisión usando aviones primitivos pilotados por mujeres jóvenes con motivación personal para la venganza. Mientras sus brujas nocturnas sembraban terror en las líneas alemanas, Marina Raskova comandaba personalmente el 587 Regimiento de Bombardeo, que realizaba misiones de día contra objetivos estratégicos alemanes. Este era el trabajo más peligroso de todos. Los bombardeos diurnos significaban volar en territorio enemigo con luz plena, donde los cazas alemanes podían ver claramente sus objetivos. Los aviones de marina eran bombarderos medianos P-2, más grandes y poderosos que los podos de las brujas nocturnas, pero también más vulnerables al fuego antiaéreo. Marina lideraba desde el frente. No era el tipo de comandante que enviaba a sus mujeres a misiones mientras ella se quedaba segura en tierra. Volaba regularmente en las misiones más peligrosas, navegando personalmente los bombardeos más complicados, demostrando que ninguna misión era demasiado arriesgada para la fundadora de la aviación militar femenina. Sus mujeres la adoraban por esto. Sabían que Marina nunca les pediría hacer algo que ella misma no estuviera dispuesta a hacer. La veían como una madre, una hermana mayor, y una inspiración todo al mismo tiempo. Durante 1942, el Regimiento de Marina realizó cientos de misiones exitosas. Bombardearon estaciones de ferrocarril alemanas, interrumpiendo las líneas de suministro nazi. Atacaron posiciones de artillería, salvando a miles de soldados soviéticos en tierra. Destruyeron depósitos de municiones que habrían abastecido a las tropas alemanas durante semanas. Pero Marina sabía que cada misión podía ser la última. Los bombardeos diurnos tenían una tasa de mortalidad altísima. Cada vez que despegaba, existía una posibilidad real de que no regresara. Y el 4 de enero de 1943, esa posibilidad se convirtió en realidad. Marina había planificado una misión de bombardeo contra una importante estación de ferrocarril alemana cerca de Stalingrado. Era un objetivo crucial. Destruir esa estación podría impedir que los alemanes enviaran refuerzos a la batalla más importante de la guerra. El clima era terrible. Había una tormenta de nieve, viento fuerte y visibilidad casi nula. Cualquier piloto sensato habría cancelado la misión. Pero Marina sabía que los soldados soviéticos en Stalingrado estaban muriendo cada hora que pasaba. No podía permitirse esperar a mejor clima. Marina despegó al mando de un bombardero P-2 junto con su tripulación. Durante las primeras horas del vuelo, todo parecía normal. Pero cuando se acercaban al objetivo, la tormenta empeoró dramáticamente. El viento comenzó a sacudir el avión violentamente. La nieve se acumulaba en las alas, haciendo que el bombardero se volviera pesado y difícil de controlar. En algún momento durante esa tormenta, Marina Raskova perdió el control de su avión. Nadie sabe exactamente qué pasó. Tal vez fue hielo en las alas. Tal vez fue un fallo mecánico causado por el clima extremo. Tal vez fue fuego antiaéreo alemán que alcanzó el bombardero en medio de la tormenta. Lo único que se sabe con certeza es que el avión de Marina se estrelló en un campo nevado cerca del río Volga. Cuando los equipos de rescate encontraron los restos del bombardero días después, no había sobrevivientes. Marina Raskova había muerto a los 31 años, en el momento en que sus regimientos femeninos finalmente estaban demostrando al mundo que las mujeres podían luchar tan valientemente como cualquier hombre. La noticia de su muerte se extendió por toda la Unión Soviética como una onda de choque. Marina no era solo una heroína militar, había sido un símbolo de las nuevas posibilidades para las mujeres soviéticas.
Su muerte representaba la pérdida de una pionera que había abierto puertas que nadie había imaginado posibles. Stalin ordenó que Marina Raskova fuera enterrada en las murallas del Kremlin, honor reservado solo para los héroes más importantes de la nación. Su funeral fue transmitido por radio a toda la Unión Soviética. Miles de mujeres lloraron no solo por una comandante perdida, sino por una mujer que había demostrado que los sueños más imposibles podían hacerse realidad. Pero la muerte de Marina no significó el fin de su legado. Al contrario, se convirtió en inspiración para que sus mujeres lucharan aún más ferozmente. Las brujas nocturnas dedicaron cada misión posterior a la memoria de su fundadora. Los otros regimientos femeninos intensificaron sus ataques contra los alemanes. Después de la muerte de Marina Raskova, sus 3 regimientos continuaron luchando hasta el final de la guerra, estableciendo récords de heroísmo que nunca han sido superados. Las brujas nocturnas del 588 Regimiento se convirtieron en leyenda viviente. Durante los 2 años y medio que les quedaban de guerra, realizaron misiones que parecían sacadas de libros de ciencia ficción. Volaron más de 24.000 misiones nocturnas, lanzaron más de 3.000 toneladas de bombas, y aterrorizaron a los alemanes desde Stalingrado hasta Berlín. Una de las brujas más famosas fue Nadezhda Popova, la joven que había caminado 200 kilómetros para alistarse. Nadezhda voló 842 misiones de combate durante la guerra. 842 veces se lanzó en paracaídas metafórico hacia territorio enemigo, navegando en oscuridad total, escapando de cazas alemanes, sobreviviendo a fuego antiaéreo. Para poner esto en perspectiva, la mayoría de pilotos aliados en la Segunda Guerra Mundial completaban entre 20 y 30 misiones antes de ser retirados del combate activo. Se consideraba que después de ese número, el estrés psicológico hacía que fuera demasiado peligroso continuar volando. Pero Nadezhda voló casi 30 veces más misiones que eso. Otra bruja legendaria fue Yekaterina Budanova, que se convirtió en una de las pocas mujeres de la aviación que derribó 11 aviones alemanes antes de morir en combate en 1943. Pero tal vez la historia más increíble es la de Lilia Lityak, conocida como la Rosa Blanca de Stalingrado. Lilia era una joven rubia de 22 años que decoraba su avión de caza con flores blancas. Los alemanes pensaban que era algún tipo de símbolo místico soviético, pero en realidad Lilia solo quería que su avión fuera bonito. Lilia derribó 12 aviones alemanes confirmados y posiblemente 5 más. Era tan hábil en combate aéreo que los alemanes ofrecieron recompensas especiales a cualquier piloto que pudiera derribar a la bruja rubia del caza con flores. Pero Lilia era demasiado buena. Volaba con una combinación de agresividad y elegancia que sus enemigos nunca pudieron igualar. Los números finales de los 3 regimientos creados por Marina Raskova son asombrosos. El 586 Regimiento de Caza realizó más de 4.400 misiones, derribó 38 aviones alemanes, y produjo 5 pilotos que recibieron el título de heroína de la Unión Soviética. El 587 Regimiento de Bombardeo, el que había comandado Marina personalmente, voló más de 1.130 misiones de bombardeo diurno, lanzó más de 980 toneladas de bombas sobre objetivos alemanes, y vio a 3 de sus miembros convertirse en heroínas de la Unión Soviética. Y las brujas nocturnas del 588 Regimiento realizaron 23.000 misiones nocturnas, perdieron solo 32 aviones en 4 años de combate constante, y produjeron 23 heroínas de la Unión Soviética. En total, las mujeres entrenadas por Marina Raskova realizaron más de 30.000 misiones de combate, lanzaron miles de toneladas de bombas sobre objetivos alemanes, derribaron cientos de aviones enemigos, y recibieron más de 100 condecoraciones por heroísmo. Pero su impacto más importante no se puede medir en estadísticas. Estas mujeres cambiaron para siempre la percepción mundial sobre lo que las mujeres podían lograr en combate. Demostraron que el coraje, la habilidad técnica y la determinación no tenían género. La historia de Marina Raskova y sus aviadores no terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial. Su legado continuó inspirando a mujeres de todo el mundo durante décadas. Cuando la guerra terminó en 1945, las potencias occidentales quedaron impresionadas por lo que habían logrado las mujeres soviéticas. Estados Unidos y Gran Bretaña habían utilizado mujeres en roles de apoyo durante la guerra, como pilotos de transporte, mecánicas y operadoras de radar, pero nunca las habían puesto en combate directo. Los informes de inteligencia aliados sobre las brujas nocturnas inicialmente fueron recibidos con escepticismo. Los generales occidentales simplemente no podían creer que mujeres jóvenes hubieran logrado aterrorizar a la Luftwaffe alemana. Pensaban que era propaganda soviética exagerada. Pero cuando los interrogatorios de prisioneros alemanes confirmaron las historias,
Cuando los documentos capturados mostraron las órdenes desesperadas de Hitler para detener a las brujas, cuando los números de misiones y bajas fueron verificados por fuentes independientes, el mundo tuvo que aceptar una nueva realidad. Marina Raskova había demostrado que las limitaciones tradicionales impuestas a las mujeres en combate eran artificiales, no naturales. Sus aviadores habían igualado y a menudo superado los récords de sus contrapartes masculinos en resistencia, precisión y valor bajo fuego. Pero el impacto de Marina fue más allá de lo militar. Se convirtió en símbolo internacional de las nuevas posibilidades para las mujeres en la segunda mitad del siglo XX. Cuando las mujeres comenzaron a luchar por igualdad en educación, empleo y política durante los años 50 y 60, a menudo citaban el ejemplo de Marina Raskova como prueba de que las mujeres podían destacar en cualquier campo que se les permitiera explorar.